Ayer se había celebrado justamente una nueva audiencia de la mega causa de explotación sexual, Operación Océano, pero fue suspendida, así como también se suspendieron las siguientes audiencias planificadas. El motivo por el que la jueza Beatriz Larrié tomó esa decisión es que las defensas no recibieron en el disco duro, con la información de la investigación, una pericia al segundo celular de una de las víctimas. Quien estaba encargado de copiar esa información a las defensas es Interpol. Porque recordemos que en Operación Océano hay unos 32 imputados que, si bien no se conocen entre sí, todos tuvieron relación con la misma víctima. La víctima tenía 2 celulares, de los que se saca muchísima información para el caso. Al parecer la defensa solo estaba al tanto de la existencia de uno de los celulares. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento, ¿no?, un audio de una entrevista que tuvo hoy la fiscal en Informativo Sarandí. Mirá. Algunos de los imputados habían traído, o sea, de los abogados habían traído sus discos, los discos que les habían copiado en Interpol. Entonces abrimos 2 discos, ahí en presencia de todos, y resulta que, para sorpresa de todos, incluido de la fiscalía, había una pericia de un celular que no estaba. Es decir, en nuestro disco sí está esa pericia, porque la vimos hace 2 días, pero en los discos de los abogados no estaba. No sabemos por qué, ni qué pasó ahí, qué mano negra hubo, porque digo, eso es copiar de un disco de la computadora, o sea, de la pericia al disco. ¿Quién hace esa tarea? ¿A quién le corresponde hacer esa tarea? La tarea de copiado, sí, la hizo Interpol, delitos informáticos. Doctora, ¿y qué información había ahí que se perdiera información muy valiosa? Si es que se puede catalogar, ¿no? No es que se perdió la información está, el tema es que no sabemos cómo eso no se les dio a los imputados. No sabemos qué pasó ahí en el medio, ¿no? La información es sumamente valiosa, justamente una de las informaciones más valiosas. Bueno, ahí estaba Clara, ¿no? La fiscal Darviña Viera explicando qué fue lo que sucedió. Y otra cosa que explicó después, más adelante en la entrevista, le preguntaron si ella no chequeaba los discos duros. Y ella explicaba que justamente como lo hace Interpol, y ella está en el juzgado, ella no va a Interpol cada vez que no importa, en un juicio se pide que se haga una copia, revisa la copia. O sea, eso es algo que esa parte lo tiene que chequear, digo, Interpol. De hecho, ¿cuál tiene su si mal no recuerdo, ella dijo que en el disco de ellos estaba el contenido. Pero no estaba ni siquiera en lo de los abogados. Claro, de fiscalía, estaba. Sí, no estaba justamente con los abogados de las víctimas, ¿no? También otro de los temas que presenta justamente los abogados defensores es que dicen que de alguna manera por parte de fiscalía se habían entregado los archivos. Al principio no se podían acceder solo al 50% de los archivos, y después que se encontraban, que estaban desordenados, cosa que también explicó en su momento la fiscal, que bueno, que ellos ordenan de acuerdo a su criterio, claro, que los abogados defensores tendrán el suyo. Pero como la situación está tan complicada, lo mejor es hablar con una de las personas que está en este juicio, ¿no? en esta instancia en realidad judicial. Vamos a conversar con abogados defensores de los imputados y de las víctimas. Y en este caso vamos a abrir con la doctora Dayana Brasincas, es una de las defensoras de uno de los imputados. Buenas tardes, Dayana, bienvenida a Vespertinas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te escuchaba atentamente a la doctora Darviña Viera. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, esta circunstancia que se dio ayer en el juzgado, tú estuviste presente, ¿no? O sea, fue una instancia bastante peculiar, ¿no? Me imagino. Sí, para sorpresa de todos. Primero, antes de meternos específicamente en lo que pasó ayer, aclarar que está buenísimo que nos den este espacio. No es fácil para los abogados defensores en casos tan álgidos y con tan parcial la información que se da a través de los medios, por filtraciones que hubieron, algunas reales, otras falsas, porque cuando se habló de un niño de 6 años eso nunca existió y crea preconceptos en la sociedad. Entonces, después de cada salida mediática que tenemos los abogados, somos tildados de carroñeros, de defensores de pedófilos, es muy fácil emitir juicios, más que nada en redes sociales. Pero acá lo que estamos tratando todos es que se haga justicia, que los culpables estén presos y que los inocentes puedan salir absueltos. Y es importante también entender que todos queremos, no es la dilación del juicio lo que queremos. Nosotros queremos que Candela, como dice César Bianchi en Sugar Daddy, para no nombrar con su nombre real a la principal presunta víctima, declare
Porque hay muchos que entendemos que en esa declaración va a ayudar a que podamos ir sorteando los caminos y adelantando en este juicio, porque esto es una tortura para todos, para las presuntas víctimas, aunque ellas no se identifiquen como tal, obviamente están viviendo un calvario por toda la exposición mediática, y para los imputados, que no son, y esto sí lo quiero aclarar, todas personas poderosas. En particular, yo defiendo a un cliente que gana 29.000 pesos de salario. Entonces no es que haya gente absolutamente poderosa en todos lados. Lo que pasa es que, claro, si vos querés un sugar daddy, no vas a ir a buscar al repartidor de la Coca-Cola, vas a apostar a empresarios y a gente con poderío económica que pueda cumplir las veces de lo que tú estás buscando. Esa es la primera aclaración. Después, con respecto a lo que pasó ayer, yo primero quiero aclarar, y hablo a título personal, a muchos abogados de la Operación Océano estamos en sintonía, otros no tanto, hay distintos grados de involucramiento en la situación por parte de los imputados, pero yo particularmente creo en la buena fe de Darviña Viera. Sin duda no fue responsabilidad, quizás sí, pero no fue intencional esta falta de información. ¿Por qué Cuando responsabilidad? Darviña Viera habla de pericia del teléfono, Diana, habla ¿tú de nos que no escuchás? se Porque nada de la información que está en el teléfono. Diana, ¿tú nos escuchás? Sí, yo los escucho. Está bien, perfecto. No, porque estábamos tratando de hablar y parecía que capaz que no nos estabas escuchando. ¿Por qué decís que es responsabilidad de la fiscal Viera si en realidad esa copia, según dice ella, la tiene que hacer Interpol y no lo hace Fiscalía? No lo digo yo, lo dijo la jueza Beatriz Larría ayer. La encargada de conducir la investigación fiscal, la investigación judicial es la Fiscalía. Interpol y delitos informáticos son asistentes, ayudantes de la Fiscalía y obedecen al material que ella nos dan. Allí se dieron acusaciones cruzadas entre los policías que estaban presentes y la Fiscalía, en donde dijo, bueno, esto es culpa de Interpol, dijo Darviña, y la jueza le dijo, no, de ninguna manera. Interpol aclara, delitos informáticos aclara que ellos lo único que hacen es el material que reciben, copiarlo a todos los discos de Dostera que cada uno de los abogados llevamos. Pero además lo curioso es que ni siquiera sabíamos que había 2 teléfonos. Nosotros estuvimos meses, semanas, en donde se contrataron técnicos para tratar de abrir archivos rotos, buscando información que no aparecía, que sí estuvo en las formalizaciones y que no aparecía. Y cuando declara la persona de Interpol que fue llevada para tratar de explicar por qué no podíamos acceder a esta información, dice no, porque los 2 teléfonos, y ahí fue como si fuera la tribuna de un estadio. Pero pará, ese disco duro. Igual Interpol, quiero aclarar también por Interpol hace la copia. Lo que pasa es que si no perdemos el hilo de la historia. Interpol hace la copia, ¿no? Y se la entrega a los abogados defensores. ¿Eso es lo que supuestamente pasó? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ahí se tiene que haber perdido, ahí es donde quizás se rompió la custodia, ¿no? O algo, la cadena de custodia. Algo pasó ahí entre medio. Pero ustedes lo fueron a buscar. Se rompió la cadena de custodia. ¿Pero ustedes lo fueron a buscar, Interpol, el disco? Por supuesto. ¿Y entonces? Bueno, eso es lo que nadie sabe. Creo que no lo sabe Darviña Viera, creo que no lo sabe Interpol, y mucho menos lo sabemos nosotros. Me llama mucho la atención esta declaración de Darviña Viera diciendo una mano negra. Me parece que hay que ser muy cuidadosos cuando vertimos conceptos, porque hay conceptos que lo que hacen es que la sociedad siga prejuzgando con cosas que no son ciertas. Acá no hay ninguna mano negra, acá hubo un error en la cadena de custodia, que nosotros además es por esa cadena de custodia que estamos pensando en la nulidad, porque si no se resguarda el material como se tiene que resguardar, nosotros no podemos ejercer el derecho de defensa y nuestros clientes están en indefensión. Y esta intención de buscar la nulidad, ¿es algo que van a hacer los abogados de todos los imputados? Porque, claro, hay un montón de realidades muy distintas, ¿no? Muy distintas, de distinto grado de involucramiento. Creo que en realidad correspondería más allá de la responsabilidad que le pueda caber a cada uno de los imputados. Lo que nosotros velamos, lo que tiene que hacer un abogado es, cuando cree que su defendido es inocente, pelear por su inocencia. Cuando sabe que su defendido es culpable, buscar porque transcurra un juicio justo. Y nosotros lo que queremos es un juicio justo. Acá, si la cadena de custodia se rompió y si nadie sabe, y mucho menos la Fiscalía, que es la encargada de llevar a cabo la investigación fiscal, ¿qué pasó con ese teléfono? Y en ese teléfono está todo, porque en ese teléfono lo que están son los audios y son las fotos. Y no nos olvidemos que uno de los delitos, además del de retribución y promesa de retribución, es el contenido que se enviaba a través de medios electrónicos. Entonces no es lo mismo. Si yo te pido una foto y vos me mandás
una foto manteniendo relaciones sexuales con otra chica, o si me mandás una foto de una cara en donde el contenido sexual no existe. No es lo mismo si en el audio tú me estás diciendo que tenés 19 años y que vas a la Facultad de Medicina, o si me estás diciendo que sos menor, por lo cual yo tomo conciencia y sé que estoy cometiendo un delito. Si será fundamental, son los elementos constitutivos del delito los que están en esas pruebas. Pero lo que decía que quiero aclarar, no es que Candela tenía 2 teléfonos para usar el nombre que se puso en ese libro. No tenía 2 teléfonos, ella tuvo uno, que es al que nosotros tenemos acceso, que dejó de usarlo, borró muchos archivos de ese teléfono y después tuvo otro iPhone. El iPhone, aparentemente, yo no los uso, pero pasa el material directamente de uno para otro. Nosotros no tenemos acceso a ese segundo teléfono, que es el que tiene absolutamente todo. Y de hecho, hay muchas más cosas que faltan. Ayer Fiscalía llegó con 4 biblioratos así, que son los chats de la presunta víctima con los imputados. Y sin embargo, nosotros no tenemos nada de eso. Pero tenemos perdón, muy poquito Diana, material que yo lo presenté, y cuando uno va a tocar en los audios, están rotos los archivos. Entonces, ¿cómo uno, yo lo dije en la audiencia, cómo te pueden pedir que comas una milanesa si no tenés un cuchillo y un tenedor? ¿Cómo podemos establecer un pliego de preguntas para la principal víctima, que es la que vincula por su teléfono a todas estas personas que entre sí no se conocen, si no sabemos cuáles fueron las charlas que tuvo? O sea, hay una teoría del caso que los abogados tenemos que queremos probar, y para eso precisamos el material. Por esto es que se pide la suspensión de la audiencia. Bien, Diana, hay un tema acá, que es que hay chats que se filtraron a la prensa. Esos chats que se filtraron a la prensa, esos chats que se publicaron, que también los publica Bianchi en su libro, la pregunta es, ¿ustedes a esos chats tuvieron acceso? ¿O ustedes ya se dieron cuenta ahí que les faltaba información? No, nosotros nos fuimos dando cuenta que nos faltaba información. Primero, que la filtración me parece una aberración. Creo que todos, como operadores jurídicos, lo que tenemos que hacer es mantener el principio de buena fe y no tratar de inclinar la balanza de la opinión pública para uno o para otro lado. Las filtraciones siempre fueron para perjudicar a los imputados. Por eso creo que en este caso, hablo en nombre propio y también de muchos abogados, nos han molestado esas filtraciones. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que nos faltaba información cuando fuimos a Fiscalía. Primero estuvo reservado, por lo cual no podíamos acceder a nada. Cuando empezamos a ir a buscar el pendrive tan mencionado en Fiscalía, llegábamos, abríamos y los archivos estaban rotos. La mayoría de los archivos estaban rotos. Después dicen, bueno, para solucionar esto, lleven un disco de 2 teras a Interpol y después lo retiran. Demoraron muchísimo tiempo porque son miles y miles, te diría que hasta millones de archivos lo que hay. Cuando lo fuimos a buscar, nos encontramos con que la información no estaba. Evidentemente es imposible seguir así, pero lo preocupante es esto, es la cadena de custodia, es qué pasó. Es la investigación más grande de los últimos tiempos del país, involucra a un montón de gente, estamos hablando de penas altísimas, estamos hablando de que acá no se tiene que utilizar el derecho simbólico, sino que realmente lo que tiene que haber es que si hay delito, es delito, pero lo moral no tiene nada que ver, y sin embargo nosotros no podemos ejercer el derecho de defensa, con imputados que han perdido su trabajo, han perdido la patria potestad, algunos víctimas, otros victimarios, cada uno verá después su responsabilidad, pero acá la igualdad de armas no se está dando y eso es lo que me preocupa. Diana, justamente hablabas del derecho, ¿no? Hablabas de esta cuestión del derecho simbólico. Y hoy Darviña Viera, en esa entrevista en Sarandí, volvió a reiterar que para ella la perspectiva de género tiene que estar en la jueza y en la fiscalía y en todo el juzgado, de hecho, digamos. me saltó ¿no? que era algo a nivel internacional y que no era algo que ella tenía, ¿no? Sola. Sí, ¿qué Bueno, pensás de eso? Hablando del derecho simbólico, que lo que estás diciendo es que, digamos, esta operación es simbólica en el sentido de que obviamente la explotación sexual de menores es un delito gravísimo y que se vuelve una cosa a la que toda la sociedad pone la vista y quiere que los culpables sean condenados, ¿no? Sí, yo no quiero ningún violador resuelto tampoco, por ser abogada defensora te puedo asegurar que no quiero, porque soy mujer, porque tengo un hijo, porque tengo una hijada. O sea, claramente, pensar que los abogados queremos que los culpables estén sueltos, por lo menos de mi parte, para mí es un error gravísimo. ¿Sabés qué pasa? Que la perspectiva de género, justo ayer salió una sentencia de Balizas que absuelve en segunda instancia a los 3 chicos que habían sido acusados de abuso sexual, que nos costó 2 años, y es clarísima esa sentencia, los invito a que la lean, en donde se habla de qué es perspectiva de género. Perspectiva de género tiene que ver con no revictimizar, con la declaración anticipada, con el cuidado y el tratamiento que se les da a las víctimas, con la unidad de víctimas que tiene que trabajar en la contención de las mismas.
Pero eso no quiere decir, el juicio penal es el juicio penal, sea contra la propiedad o sea abuso sexual. Lo que hay que conmover por parte de la Fiscalía es el principio de inocencia, que también está consagrado en la Constitución y en pactos internacionales a los que Uruguay ratificó. No basta con presunciones, no basta con decir porque es mujer alcanza. Hablan de asimetría de poder como si fuera una norma. Todas las mujeres estamos ante la asimetría de poder. No, la asimetría de poder también se tiene que probar. Y en eso los chats tienen mucho que ver. Y yo lo decía hoy en una radio, ¿no? Obviamente ustedes me conocen, soy periodista, hemos trabajado prácticamente en programas contiguos. Si quisiéramos filtrar información que dejara expuesta a la víctima, lo hubiéramos hecho. Particularmente no corresponde por ética y porque es nuestra obligación como profesionales. Pero acá la mayoría tenemos una teoría del caso en donde la red no viene por el lado que se dice, en donde hay una organización hasta criminal en algunos casos, y eso se va a probar a lo largo del juicio. La perspectiva de género no puede vulnerar los principios que están establecidos en la Constitución. Todas estas personas de las que se dieron su nombre son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Y acá ni siquiera empezó el juicio, vos lo decías, vale, creo. Estamos el 12 de mayo, se cumple un año. La investigación no avanza, lo dijo la jueza. Y eso no es que no avance por culpa de los abogados, de que ponemos chicanas o tenemos estrategias dilatorias. No avanza porque hay testigos no, presuntas víctimas que no quieren declarar porque no se sienten víctimas a pesar de que las quisieron convencer de que lo eran, porque ellas eligieron. Bueno, quizás estaban asustadas. Ahora, vos después me podés Diana? decir, Pues que a está los 17 años está vos podés presuponiendo elegir que en realidad hacerte no los se labios, sentían hacerte las víctimas, pero pestañas, capaz que en realidad lo que parecer les una mujer pasa de es que 25. tienen miedo, ¿no? Capaz que Tengo es eso. display. Que capaz que no quisieron declarar porque sienten miedo, digo, y no porque no sean víctimas. Pero eso hay que probarlo. Está bien, bueno, pero también puede... También uno sabe, está bien, porque a mí me han llamado para decirme, mira, bueno, no me interesa, yo quiero seguir haciendo este trabajo. Está bien, Especular es está muy bien. fácil, acá hay que probar. Es un bueno, juicio está y bien, está en juego pero la también libertad es, de la gente. es prejuzgar decir que no se sienten víctimas. Capaz que lo que les pasa es que tienen miedo. No sé. No, lo dijeron Está ellos dentro en de los la... audios. Yo Bueno. no estoy prejuzgando, yo estoy hablando de lo que está dentro de la causa. Ok, Lo ha dicho la propia fiscal. bien. No tengo por qué prejuzgar. No, justamente de lo que se trata es de evitar los prejuzgamientos, de hablar de lo que está en la causa y de buscar justicia. Prejuzgar es malo siempre, pero ser fundamentalistas, escuchar una sola versión y creer una sola versión es sumamente peligroso, porque eso mañana le puede pasar a cualquiera. Va a necesitar un abogado y va a querer un juicio justo. Sin duda. Diana Abrasinjas, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Obviamente vamos a tener mucho más para hablar porque esto todavía recién empieza. Tenemos ¿no? la postergación del 25 y el 26, así que hay un montón de cosas por Exactamente. Muchísimas gracias. Chao, Diana, Fue gracias. suspendido, ¿no? Lo del 25 y el 26. Fueron todas suspendidas por las irregularidades que se demostraban el día de ayer. Perdón si en algún momento las hice, es por el delay y los escucho tardísimo. Sí, sí. Vamos arriba. Muchas gracias. Nos Que tengas vemos. buena tarde.